Arranquemos con la historia que nos está dejando este escándalo que es el fentanilo contaminado. Vamos a hablar de esta droga, de este calmante fuerte. No sé si lo dije bien, pero está en línea el doctor Carlos Damín, que es nada más y nada menos que el jefe de toxicología del Hospital Fernández, médico y científico, profesor también de toxicología. Gracias, doctor, por atenderme. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda, doctor? Bueno, a ver, nosotros interesados en conocer la parte, a ver, ¿cómo le digo?, científica de todo este escándalo que ha derivado en nosotros titulamos los periodistas, fentanilo contaminado. ¿Pero qué es el fentanilo? A ver, empecemos por ahí. El fentanilo es una medicación muy noble, usada hace por lo menos 40 años en el país y en el mundo. Se utiliza básicamente con tres funciones: como analgésico, como anestésico y como sustancia para producir sedación. Cuando alguien, por ejemplo, en una terapia intensiva o en una terapia neonatal hay que conectarlo a un respirador artificial porque está, por ejemplo, en un coma inducido, que son palabras que Sí, la sí, gente sí. normalmente conoce, hay que sedarlo. Para sedarlo se usa fentanilo. En una anestesia, cuando a alguien hay que dormirlo porque hay que operarlo, se utiliza fentanilo con otras medicaciones, pero el fentanilo se utiliza todo el tiempo, pero no es una medicación de venta en farmacias, es decir, es una medicación exclusivamente de uso hospitalario, de clínica o sanatorio, pero Sí, digamos que es sí. hospitalario su uso. Nadie puede ir con una receta a una farmacia a comprar fentanilo porque no tiene ninguna indicación para algo que no sea bajo una supervisión y una administración exclusivamente médica. Claro, claro. ¿Que, por ejemplo, es lo mismo que la morfina? ¿Es más o es menos? Pertenece a la misma familia que la morfina, igual que el tramadol, Sí. pero es muchísimo más potente que la morfina. Claro, claro. Cuando usted empezó a escuchar, doctor, que había gente que, bueno, le habían suministrado fentanilo y había muerto, ¿qué es lo primero que le vino a la mente? Usted que es de ese palo, ¿no? De toxicología. Bueno, la verdad es que nos vino, usted sabe claramente que la información llegó como demorada, porque en realidad las Claro. primeras muertes que ocurrieron por esto del fentanilo no se le atribuyeron al fentanilo. Tenemos que pensar que el fentanilo, el problema no fue el fentanilo, sino que el fentanilo producido en un laboratorio y en determinados lotes, Claro. imaginémonos que cada lote tiene Sí, sí. 150.000 ampollas en una producción, por ejemplo, por decir un número. eh, Cuando se le administraba, la muerte no era inmediata, sino que esto terminaba generando una infección que es Sí. muy común en un hospital, y que entonces los médicos lo que advertían era que tenían una infección nueva en el paciente, que seguramente estaba enfermo por otro motivo, por ahí tenía una cirugía, por ahí Claro, había tenido un claro. accidente, un politraumatismo, y como lo tenían con un respirador, le estaban dando fentanilo, y resulta que ese paciente que por ahí tenían hacía 10 días, 12 días, 15 días en coma adentro de una terapia intensiva y le daban ese fentanilo, lo que empezaba a ocurrir es que era un día, 2 días o 3 días después se infectaba. Y se infectaba con algo que muchas veces la gente se infecta dentro de un hospital, un sanatorio. Entonces nunca le atribuían al fentanilo, era se nos infectó, y por ahí si se producía la Ah, muerte se estaba produciendo por claro, esa infección claro, pulmonar. claro. Bueno, hasta que se encuentra que resulta que ese germen se lo estaban inoculando cuando le estaban inoculando fentanilo, se llevó un tiempo más Claro. largo. Hay, Bueno, ahí fue cuando el ministerio, a través de la ATMAT, sí, ordena sacar de circulación lo que queda sin usar de los lotes determinados de ese laboratorio, de ese fentanilo, sí. y entonces se empieza a buscar para atrás, ¿no? La justicia que dice, bueno, a ver, este producto se salió al mercado, es decir, se distribuyó en los sanatorios y hospitales desde la empresa en el mes de noviembre, octubre, no Sí, sé sí, el exactamente año cuál es la pasado. fecha, y a partir, miran, bueno, ¿cuántas personas que recibieron ese fentanilo fallecieron producto de una infección por Klebsiella? Y entonces empezaron a conectarlo con el fentanilo. Pero en realidad esto Mm. fue el motivo porque la gente no se moría por el fentanilo, sino por Claro, las claro. consecuencias de lo que había
junto con el fentanilo en las Ahora ampollas. hablamos de esas bacterias, pero usted en el Fernández, por ejemplo, no tuvieron partidas de este fentanilo No contaminado, tuvimos, no. no, definitivamente no tuvimos en el Fernández estas ampollas de este laboratorio. Nosotros hemos usado medicamentos de ese laboratorio, pero no fentanilo. Claro, Y bueno, otras medicaciones no han tenido este problema. claro. Me recuerdo, de tanto hablar del tema, que hay una bacteria que se llama Klebsiella, ¿no? Klebsiella es. Que Exactamente, estaba dentro de Klebsiella. esas ampollas. Exactamente, ese era el problema, que las ampollas no estaban estériles y entonces junto con el fentanilo iba un alien, que es Claro, tremendo, sí, esta sí. bacteria que no tenía que estar, porque las ampollas obviamente la empresa y la supervisión de la ATMAT deben garantizar que son, Claro, sobre todo cuando claro. son ampollas que van a ser introducidas de forma directa dentro de una vena, Sí, por lo tanto tiene que garantizarse la calidad y dentro de claro. la calidad es la esterilidad, ¿no? De ese Porque material que se inyecta un en vena. médico, doctor, usted que es médico, agarra una ampolla de fentanilo, la mira así, si hay una bacteria no se ve, no es que lo puede determinar así nomás, ¿no? Absolutamente no, porque ni siquiera tienen turbidez. No, no, Ah, las ampollas están claro, en la ampolla, pero no generan claro, ningún tipo de alteración en la visibilidad de la claro. ampolla. ¿Y qué grado de o qué gravedad tiene Klebsiella u otra? No me acuerdo de la otra bacteria que había. Sí, son dos. La de importancia médica es la Klebsiella, básicamente, que es la que Klebsiella. básicamente genera una neumonía muy, muy grave y que además es muy resistente a los antibióticos. Ah, ah, Entonces, bueno, por eso el cuerpo médico forense en el último informe sí. dice que en realidad, si bien no causó la muerte directa, el fentanilo con esta Klebsiella contribuyó en la muerte Exacto. de varios de las historias clínicas analizadas, Claro. ¿no? ¿Ha escuchado historias en el tiempo, doctor, usted que es especialista en temas de toxicología? ¿Ha escuchado historias de este tipo que pueda pasar? Que tanta gente se muera. Sí, no de esta gravedad claramente, pero usted por ahí, usted es un poco más joven, pero se puede acordar de lo que fue en el año 92 en el año 92 el propóleos, Ah, que sí, fue claro. algo parecido, Mendoza, sí. producto de, en aquel momento después la justicia determinó que había sido un sabotaje, que le habían agregado una sustancia tóxica Sí, a un jarabe de propóleo que producía un laboratorio, que fue una situación sí, parecida sí. y que si mal no recuerdo fueron 24 los fallecidos. Mire, yo he visitado algunos laboratorios, ¿no? En esta función de periodista y yo lo que he visto es como que es una cosa tan aséptica, un laboratorio uno entra a ver, y después vi las fotos de estos laboratorios, el HLB Pharma, Ramallo, las fotos de lo que era adentro, que evidentemente no había ningún control, no había ningún cuidado para producir medicamentos. No sé si vio las fotos de estos laboratorios. Sí, sí, las he visto, pero bueno, la verdad es que confío confiaba por lo menos mucho en el trabajo que hacía la ATMAT. La ATMAT ha hecho muchas Sí, inspecciones, de sí, hecho sí. entiendo que hay muchas de los últimos meses. Bueno, con lo que digamos que es la ATMAT la que tiene el rol de contralor, de supervisión y de asegurarse que lo que llega a la población, porque uno confía en que uno pone su vena Claro, y claro. confían en lo que los médicos, los enfermeros van a Sí. suministrar, tiene toda una trazabilidad Mm. que nos garantiza que no nos va a enfermar, sino que nos va a curar, ¿no? Claro. No, el tema de los controles de ANMAT, la verdad que eso va a ser otro motivo de investigación. Va, la justicia ya está investigando, porque evidentemente había inspecciones desde que cambió el gobierno. Varias inspecciones se habían hecho en este laboratorio, habían detectado serias deficiencias, pero ¿cómo seguía funcionando? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si Bueno, había la tantos ATMAT problemas. también tiene poder de clausura, claramente. Y evidentemente no lo habían hecho, ¿no? Muy bien, estamos charlando con el doctor Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández. Queríamos conocer la otra cara de esta historia que realmente nos tiene a todos muy preocupados, que es la gente que se muere porque le dieron algo que no, por el cual no te tenés que morir, Le- ¿no? Discúlpeme que le haga una mínima Sí, corrección. Dejé sí. de ser el jefe del servicio de toxicología hace un año que soy el director del hospital. Ah, Si bien soy perfecto. toxicólogo No, lo bajé, no, perdón, doctor. Ahí lo no, 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 modificamos, no, ahí no lo me, modificamos.
El servicio de toxicología es mi orgullo, he sido el jefe por 19 años Sí. e integrante de ese servicio en los últimos 34, así que Mm. es mi orgullo, pero bueno, desde hace un año soy el director del hospital. Director de un gran hospital, al cual le tenemos mucho respeto, como el Hospital Fernández. Le mando un saludo, gracias, doctor Damín. Un abrazo muy, muy grande para Gracias, ustedes. muy amable. Bueno, el director del Hospital Fernández, entonces, charlando con nosotros a propósito de este tema que hoy empezamos a poner bajo la lupa. Ponemos en foco el tema del fentanilo contaminado. En un ratito viene un testimonio que es doloroso, ¿no? Que es escuchar a la familia de los que se murieron porque les dieron fentanilo contaminado.